Uno de los argumentos de ventas principales de Yamaha con esta Raid 125 ZR, este nuevo scooter 4 tiempos refrigerado por aire, sencillo, económico, 2.300 euros en España, es su bajo consumo. Yamaha declara 1,8 litros a los 100 para esta moto, y hay que recordar que, por ejemplo, quien inició esta batalla del consumo bajo con esos motores súper eficientes de baja fricción fue Honda, sobre todo el lanzamiento de la PCX, que anunciaba 2,5 litros a los 100 y realmente lo cumplía. Y aquello fue un motivo por el cual se vendieron muchas de esas motos, además de otros factores, ¿no? de lo bien que va aquella y es que todavía se vende, por supuesto, la Honda PCX. Bueno, pues en otra categoría, y Yamaha lanza esta moto 125 y anuncia 1,8 litros. 1,8 litros los 100 de consumo mínimo. Me parece alucinante, pero vamos a ver en la prueba de hoy si es posible. Entonces, quiero comprobarlo por mí mismo. Voy a ir al tanque ahora mismo aquí y voy a hacer 2 recorridos esta mañana. Recorrido número 1, intentar conseguir el consumo mínimo. Pero el consumo mínimo no para conseguir un récord. No me voy a agachar y voy a ir a una punta de gas. No es para conseguir un récord. El consumo mínimo de algo que sea real, algo que la gente que compre esta moto pueda llegar a conseguir, pero en una utilización normal de la moto. Para ello voy a hacer una cosa. Voy a hacer un recorrido de unos 30 kilómetros, mezclando ciudad con carreteras cercanas a la ciudad, carreteras que se van normalmente despacio, que sería el ámbito de acción de esta moto. Y lo que voy a hacer es mantener un cuarto de gas como máximo en todas circunstancias, aceleraciones y demás, dejándome llevar lo máximo posible y evitando en cualquier momento pasar de ese cuarto de gas. Para ello me voy a valer de un testigo que lleva aquí la pantalla de la moto, que pone eco en verde y que se ilumina cuando estás haciendo supuestamente, pues eso, una conducción económica gastando lo mínimo posible. Entonces nunca en este primer recorrido voy a dejar de ver ese eco iluminado y voy a intentar gastar lo mínimo, pero ya digo, en un trayecto, en una forma de conducir que vaya también con la fluidez del tráfico. Y vamos a ver si conseguimos ese 1,8 litros o a dónde nos quedamos. Y luego en el segundo recorrido voy a hacer todo lo contrario. Voy a ir casi a fondo por todos lados en un recorrido parecido, incluyendo autovía en este caso, para poder ir a tope. Y lo que voy a hacer es que ese testigo de eco no lo quiero ver encendido en ningún momento en el segundo recorrido. O sea que voy a salir de las curvas y voy a acelerar a tope por todos lados y voy a ver cuánto en una conducción muy agresiva, muy rápida con esta moto, cuánto sería el máximo que gasta, si es que, bueno, por un momento dado pues necesitas hacer esa conducción por prisa o por la razón que sea. Así que le pongo gasolina. Comienzo con el primer recorrido, que es el de consumo mínimo. Vamos a ello. Bueno, he hecho andar y como solo se ve lo de eco cuando echas a andar, quiero grabar un poquito del principio para que veáis. A ver, ahora, eco, ¿lo veis ahí encendido? Bueno, espero que se vea. Bueno, pues esa es como tengo que mantenerme durante todo el trayecto. Bueno, pues seguimos circulando por la ciudad. Como veis, siempre el eco encendido y punta de gas a un cuarto, de punta a un cuarto. Ahora además voy con mi hija detrás que va grabando, con lo cual 2 personas para intentar que sea lo más real posible. Es verdad que ahora me estoy moviendo, llevo ya casi, vamos a ver, parcial, llevo 9,5 kilómetros de pura ciudad. Es decir, sin pasar de 40 o 50 por hora y con los atascos, paradas y salidas, que no son el escenario ideal para hacer un consumo reducido, puesto que en las aceleraciones es donde más se gasta. Dicho lo cual, a pesar de eso, me marca aquí que estoy en 50 kilómetros litro, por lo tanto estaría exactamente en 2 litros a los 100 kilómetros, que me parece un resultado, si al final se queda así, fabuloso. Pero voy a seguir rodando por aquí un poquito por la ciudad y en breve cogeremos carreteras secundarias cercanas a la ciudad
en las cuales ya pues iremos hasta a 50, 60, en fin, lo que dé la moto, manteniendo siempre el puño del gas pues, lo más cerrado posible, pero yendo con el flujo del tráfico. Bueno, pues ya estoy aquí en esta gasolinera de Rioja y he terminado mi periplo desde Almería, rodando por Almería, la ciudad, a esta población limítrofe. He hecho en total 26,9 kilómetros. 26,9 kilómetros, vale. Y el consumo que he conseguido, hay que recordar que en todo este último tramo he venido con 2 personas y bueno, realmente pues he venido 40, 50 ya por la carretera. Decir que el consumo ha bajado un poco aquí en la carretera, siempre manteniéndome dentro del eco encendido, una cuarta de gas, y en carretera pues yo creo que los 40, 50 de máxima. Y esto es lo que he conseguido, atención, 52,7 kilómetros por litro. Aquí está. Y eso significa exactamente, acabo de hacerlo con el reloj, 1,9 litros a los 100 kilómetros. Muy bien. Consumo mínimo, muy bien. Porque yo recuerdo en la PCX, yo tuve una PCX personal hace muchos años y me costaba bajar de 2,4, 2,2, era lo mínimo que veía. Es verdad que de aquella moto andaba un poquito más. Y quizá pues no hice una prueba tan exhaustiva yendo no tan despacio, porque he ido fluido, pero he ido despacio, ¿no? 1,9 litros y Yamaha nos decía 1,8 mínimo, o sea que está muy bien. 1,9 litros puedes esperar sacarla a esta moto si eres muy cuidadoso rodando con ella. Y eso es un consumo muy bueno. Ahora voy a hacer el mismo recorrido aproximadamente, gas a fondo. Vamos a ver, esto también va a ser interesante, hasta dónde puede subir la factura, hasta dónde puede subir el consumo, si realmente nos despreocupamos del eco y de todo y vamos zumbándole y sacándole todo el rendimiento que este pequeño monocilíndrico, recordad, refrigerado por aire, 125 4 tiempos, puede dar de sí. Bueno, pues ya estoy de vuelta, bueno, más allá de Rioja, he llegado al cruce del mini Hollywood, del desierto de Almería, de los decorados cinematográficos. Y en esta parte he hecho la gas a fondo, he venido gas a fondo todo el rato. La moto de marcador hace 90, 90, 90, 90, 88, 89, 90 de marcador. Pero vamos a lo que vamos, al consumo. Hemos dicho 1,9 lo mínimo que había conseguido, pero en unas condiciones no de laboratorio, es decir, no de ir a conseguir el récord, sino de funcionamiento, pero eso sí, yendo muy suave, 1,9. El máximo aquí lo tengo. Ha gastado 3,43 litros a los 100. 3,43. Absolutamente a fondo todo el rato. Así que ahí tenéis el rango. 1,9, 3,43. Yo creo que son datos muy buenos, ya que, bueno, pues te aseguras que por mucho que tu conducción sea poco eficiente y vayas dándole mucho al mango, que una 125 que anda poquito, pues realmente requieres ir pues alegre, ¿no? Pero no hace falta ir a tope porque esta moto lleva un desarrollo relativamente corto y un brío de motor suficiente como para, usando de 0 a la mitad de gas, que te mueva muy bien por la mayoría de los sitios. Y a esas velocidades, pues podemos estar gastando 2,5 litros aproximadamente. Además que en la lógica, si vemos que 1,9 sería el mínimo y 3,4 el máximo, pues alrededor de 2,5, 2,6, 2,7 puede ser un consumo habitual sin que tengas que obsesionarte, simplemente utilizando la moto y yendo con brío y alegría a todos lados, lo cual yo creo que es un buen resultado. Así que thumbs up para Yamaha y esta Ray ZR o Razor, como dicen en América. Buenos resultados de consumo. Gracias por estar ahí. Deja por favor en los comentarios el consumo de tu máquina, si tienes una parecida
o si has hecho mediciones parecidas en tu scooter 125, que así la comunidad pueda tener una idea de cómo se mueven en parámetros similares otras motos del mercado y así pues hagamos más, enriquezcamos siempre la sabiduría de la comunidad de este canal. Gracias y hasta pronto.